Prematuro es un espacio donde exploramos las complejidades de la mente, la creación artística y la vida misma. A través de conversaciones sinceras y profundas reflexiones abordamos temas como la salud mental, los desafíos creativos y cómo encontrar sentido en un mundo caótico. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Prematuro. Mi nombre es Marlon Andrés y espero que todos se encuentren muy bien. Sé que han pasado algunos meses desde el último episodio. No ha sido por pereza que no quiera grabar, sino porque he pasado por unas situaciones de salud las cuales me han llevado a estar en hospitalizaciones, muchas vueltas de hospital, como le decimos acá en Colombia, y también a estar como en esas zonas de no confort bajo a todos estos regímenes o también estos procedimientos que toca seguir con la lentitud del sistema y pues con las mil y un situaciones que pueden pasar en un seguro médico colombiano, eh, que pues obviamente no tengo el mejor seguro, pero pues al menos me ayudan a cubrir muchos de estos procedimientos que tal vez me costaría muchísimo. Y al no tener un trabajo como tal formal con una empresa, pues agradezco también a la vida que en esos procesos han aparecido personas que me han ayudado bastante. Y es curioso porque muchas veces esta ayuda uno creería que vendría más de los amigos o de las personas cercanas. Y la ayuda ha llegado desde la persona que maneja la ambulancia, desde quien me toma las radiografías e incluso de las enfermeras que están en esos turnos larguísimos atendiendo y dando vueltas en todo el hospital y en todos los lugares donde las coloquen y están pendientes y aún así ponen una sonrisa y la mejor atención en los pacientes. Fue curioso la forma en que llegué a esa hospitalización porque sentí que mi cumpleaños número 30 iba a significar el comienzo de algo mejor, de que por primera vez en muchos años iba a celebrar mi cumpleaños. Y precisamente yo soy una persona que al estar fuera del país durante tanto tiempo se acostumbró a comprarse su torta solo, comida, su alcohol, cosas para celebrar y de pasar ese día en soledad. Curiosamente dije, no todos los años se cumplen 30 y no todos los años y no en todas las vidas voy a cumplir 30 y en esta vida sí lo haré de cierta forma. Y dije, bueno, lo voy a celebrar y fueron 2 días donde comí. Llevé a mi mamá a comer cosas que ella siempre había querido comer. Comimos comida japonesa, comida mexicana. Pero al día siguiente de mis 30, en el día 30, con un día, por así decirlo, mi cuerpo sufre un trastorno metabólico, descompensación, y empiezo con unos fuertes dolores que nunca en mi vida había estado tan mal. Incluso cuando sufría de neumonías o pulmonías, la última sí, crisis muy grave fue una neumonía que me dio en Estados Unidos y estaba solo, no tenía quien me ayudara a comprar comida, estaba ahogándome, mis pulmones estaban repletos de líquido, de muchas cosas y fueron horribles, fueron unos periodos donde sentí que ya mi cuerpo no daba más. Y esos días, después de los 30 años, me recordó a esos momentos y eran fuertes dolores. No era capaz de estar de pie, acostado, yo me retorcía, vomitaba y vomitaba y vomitaba, tenía fiebre, tenía dolor en todas partes. En diciembre había empezado a tener unos fuertes dolores en la espalda, en la pierna. Hubo un momento prácticamente para final de año que no era capaz de mover bien una pierna, estaba paralizada, me han enviado unos medicamentos, los diferentes doctores que me vieron me ofrecieron así como estos medicamentos, uno de ellos era un medicamento para la depresión, pero que tal vez me podía servir a los músculos de la pierna y de la espalda. Y eso me causó a mí unos efectos secundarios que no sé cómo lo aguanté hasta febrero y
pues en esos días de los 30 años me sentí bien y lo celebré y lo comí, pero después fue fatídico que prácticamente estuve hospitalizado un día, tan de alta, porque dicen que pues ya me veo bien, eh, que al menos aceptó el suero el cuerpo y que pues podía caminar. Entonces, al regresar a mi casa, estoy como más o menos unas 10 horas, pero el dolor volvió. Comía y todo lo que comía se iba de mi cuerpo, sea por vómito o por una fuerte diarrea. Y era terrible para mí, no era capaz de retener alimentos o de retener líquidos. Luego, el lunes, recuerdo que el lunes dije, yo no quiero ir un lunes a urgencias porque es horrible. Así que me aguanté hasta el martes. El martes en la mañana estoy vomitando. eh, mi mamá me lleva en un taxi, prácticamente tienen que llevarme en una silla de ruedas. Estoy vomitando. Mi alma, demonios están saliendo en ese hospital. Me mantienen alrededor de 5 horas y luego me dicen que me tienen que hospitalizar, pero en otro lugar. Y pues hasta que consiguieron una ambulancia, me llevaron, eso fue todo un caos. Y bueno, para hacer corta la historia, al estar allá nuevamente esperando una camilla, tuve que esperar casi 6 horas una camilla para que me pudieran ahí sí hospitalizar como es, ¿no? Me colocaron un catéter súper mal en las venas. Es muy difícil encontrarme las venas de los brazos. Me dañan un brazo, una vena, me la hieren por completo y se empieza a salir la sangre. No, eso fue como yo no sabía qué estaba pasando. Yo no sabía qué estaba pasando. Quería solamente que mi mamá estuviera conmigo y ya. No sé si era la hora, no sé si era el momento. Los dolores eran tan intensos. Y como a las 12 de la noche llega el doctor con los exámenes y me dice, te acaba de sufrir como una especie de colapso interno, descompensación en su organismo provocada en su estómago por algo tal vez que comió. Pues yo les dije lo que había comido, es algo de eso. O si comió lácteos, porque yo no puedo consumir lácteos, provocaron esto. Y al parecer usted tiene unas piedritas en la vesícula, pero también al parecer su hígado se afectó y su estómago, las paredes de su estómago están afectadas. Porque este dolor al parecer usted ya lo tenía desde antes y ahorita es que las piedritas empiezan a hacer ese efecto en no dejar pasar los alimentos en el cuerpo. Por eso se vomita, por eso se está ahogando, por así decirlo, a sí mismo. Eh, Porque su estómago no puede recibir ahorita alimentos y no va a poder recibir alimentos en al menos 3 días. Solo puede consumir agua y suero. Y mientras lo recuperamos, yo creo que hay que hacer cirugía. Entonces empiezo ese proceso de hospitalización súper largo. Me tuvieron alrededor de 4 días y yo creía que en el quinto día me iban a operar, pero no. Ya cuando pude retener algo de alimentos me dejaron salir y pues empezar todo el proceso de la cirugía y pues me colocaron en una lista de espera para esa cirugía. Y pues mientras tanto recuperarme de las otras cosas. El dolor de la pierna era porque mi rodilla se había corrido y no se puede corregir con una cirugía por ahora, sino con terapias y pues las terapias inician nuevamente el otro mes. Entonces, ¿por qué estoy contando todo eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la mente de una persona que está hospitalizada, que no tiene computadora, que no tiene cuaderno, que no tiene nada, que prácticamente está solo y solo pues, tiene su celular? ¿Qué puede hacer una persona? Pues pensar y reflexionar sobre todo lo que me llevó ahí, las decisiones del pasado. Y yo siento que esta era como la última vez que mi cuerpo, por ahora tenemos que sacar todo lo que lo ha retenido, todo lo que lo ha, de alguna forma, no lo ha dejado brillar, no lo ha dejado ser usted mismo. Piense,
piense en esas cosas, piense en sus proyectos, piense en lo que hace, piense en su arte, piense en las decisiones que ha tomado. Y empecé a reflexionar día y noche, prácticamente no dormía, de pensar y pensar en esas situaciones, también de darles una solución, porque al final lo que quería era solucionar. Quería que el día en que yo saliera de ese hospital, mi cuerpo tuviera un voto de confianza de que no lo iba a volver a dejar pasar por una situación así, que no iba a volver a aguantar hambre, que iba a cuidar lo que comía, que iba a aguantar eh, los procedimientos necesarios para recuperarlo. Entonces, en esos periodos, pues se viene como una especie de estancamiento de unas cosas, de unos proyectos que ya venía trabajando. Y creo que fue tan necesario mi enfermedad, fue tan necesario estar esos días, porque los días que le siguieron a ello, a esos procesos, fueron tan reveladores en lo artístico, en lo emocional, también en darme cuenta de que amistades sinceramente tengo que conservar, porque mucha de esta ayuda que llegó después de esos procesos fueron personas que no esperaba, y en las que esperaba de cierta forma fue una completa decepción. Pero es bueno decepcionarse, porque también pues la gente no está obligada a estar pendiente de uno. Pero me parecía de cierta forma cruel como siento yo que muchas de las personas que tengo en mi vida no ven que la amistad es algo como un balance, una entrega, que si uno de los dos está bien y el otro está mal, no importa, carreamos la situación, estamos trabajando en equipo. Pero en muchas ocasiones sentía que lo mío no importaba. Entonces yo digo, no, yo digo, a veces justificaba mucho esto, está bien. No me siento mal que ignoren mis videos de YouTube, mi podcast, mi arte, mi poesía, mi música, mi carrera, lo que yo hago. No importa, no estoy buscando la atención de ellos en eso. Pero mi salud es lo único, así como quien dice, que se me puede ir, o lo único que me puede poner a mí en una situación en la cual puedo irme de esta vida, de pasar a otro plano, es donde yo digo, ok, acá es donde tengo que darme cuenta quiénes sí están conmigo. Si yo, no sé, y si las cosas no hubieran pasado a un estado más crítico, o sea, no imagino que hubiera pasado, que nunca he tenido como un plan un plan B sobre decirle a la gente, bueno, si yo me muero, publiquen mis libros, que en esto, hagan esto, no le he dicho a nadie, porque todavía no he encontrado a esas personas. Solo a mi mamá, solo tengo a mi mamá. Y precisamente fue encontrar en mi madre también ese apoyo inmesurable, incalculable, en una situación tan dura y en situaciones que yo digo, ambos hemos pasado por situaciones de salud, ella más que yo, y ambos siempre hemos estado. Y me decía cada vez que veía a mi mamá ahí durmiendo, esperando que los médicos llegaran con buenas noticias, "Ah, este es el único motor que yo tengo. Y si quiero mejorar y quiero salir a hacer las cosas diferentes, la voy a hacer también por ella para mejorar la calidad de vida de los dos. Y que eventualmente ella pueda ver de que su hijo a pesar de que esté muy solo, muy abandonado, su hijo también puede hacer cosas muy bonitas, hacer cosas muy, muy nutritivas para este mundo y motivar a otros. Porque muchas veces, a veces uno siente que está haciendo esto como una batalla en solitario, pero hay más como yo allá afuera, a los cuales algún día espero conocer, o que incluso si escuchan esto, sientan una voz amiga
porque yo sé lo que se siente crear, hacer muchísimas cosas y que a nadie le importe. Y no es porque no me importen, porque uno las sigue haciendo. Si a uno no le importaran, uno no seguiría haciéndolas. A uno sí le importan. Pero a veces uno quisiera como... No tanto los likes o los me gusta, porque eso es momentáneo. Que alguien me diga, me gusta lo que usted hace, y haciéndolo. O regáleme eso. Yo muchas veces regalo lo que pinto. O le digo a la gente, venga, yo lo quiero pintar. Esto me valen los materiales. Deme solo la oportunidad de que lo pinte. O de que la pinte o de pintar algo y ya. No, no me interesa nada más. No, no lo estoy haciendo para cobrarle luego fortunas de dinero, sino para tener la dicha en vía de que algo que yo creé con estas manos esté en su casa, esté adornando una pared. Pues alguien se pregunte como quién lo pintó o por qué alguien decidió pintar a esa persona. Entonces, ¿qué me llevó esa, esa enfermedad, esos procesos? A replantear todo lo que estaba haciendo, a dejar de intentarlo, de que la gente se interesara en lo que hago y hacer las cosas por mi cuenta, como siempre lo he hecho. A tener esa plena seguridad de que lo que usted está haciendo, Marlon, es lo correcto para usted en estos momentos. Así se demore, así se tarde, así tenga que estudiar, así tenga que caer, así tenga que hacer una y otra cosa. No se preocupe, no se preocupe. Las cosas saldrán tal y como usted quiere. Entonces, empecé a revisar lo primero que tenía ahí en ese proyecto, que es mi libro. Mi libro, mi primer poemario. No me gustaban de algunas de las imágenes que había hecho, de los gráficos, empecé a quitar, pum, le hice como una estructura diferente. Mi mente era como si se hubiera liberado de tantas cargas emocionales en esos días. Cuando me sacaban tantísima sangre, yo siento que también se llevaron todo lo malo o lo que me estaba pudriendo el alma o lo que me estaba reteniendo. Pero no sé, es una forma poética como lo quiero ver. Pero después de eso, mi gente, o sea, artísticamente estaba tan creativo que empecé a pintar el doble, el triple, empecé a revisar bien esos poemarios, empecé a revisar todo lo que tenía y a darme cuenta de que también necesitaba crear un hogar, porque no había tenido un hogar. Y no me refiero a este hogar físico en el que estamos, porque yo sí tengo una casa, sino me refiero a un hogar donde mis ideas, donde mi literatura pueda salir de la manera que yo quiera y también darle refugio a quienes están en esas diásporas o en situaciones de migración que están escribiendo, se están gestando obras, se está gestando poesía, ficción bajo los efectos de un mundo capitalista que cada vez nos está remetiendo cada vez de formas inesperadas, que los políticos están cambiando tantas cosas una y otra vez. Entonces yo dije, sé que esto también va a ser beneficioso para esas personas. Y claro, tenía que ser beneficioso para mí, nutritivo para mi cabeza, para que yo pudiera seguir creando y haciendo las cosas de la forma auténtica en que las he hecho, aprendiendo todo, explorando, estudiando, dándome con honestidad a mis capacidades y sin filtrar al mundo, sin etiquetar cosas, sin aparentar cosas, de llevarle al mundo lo que tanto yo quería y quiero mostrarles. Entonces, este episodio prácticamente ya llevo 20 minutos de todo este recorrido. Siento que ese proceso de hospitalización fue clave para todo lo que vendría. Y hoy les quiero presentar dos grandes proyectos que finalmente tienen un hogar. Entonces el primer proyecto del que quiero hablar es mi poemario, Las Decepciones, porque hoy, 26 de mayo de 2025, lo he terminado.
terminé la portada, terminé de incluir uno de los textos que de forma curiosa lo encontré hace 2 días entre mis notas. Fue en 2023, en octubre del 2023. Lo escribí, creo que el 9 de octubre de 2023. Estoy tratando de recordar qué pasó el 9 de octubre de 2023. Y ese texto estaba ahí, en una nota. Lo leí, lo revisé, lo edité y dije, este era el texto que me faltaba. Porque a mí a veces me gusta mucho como equilibrar todo. Y mi poemario se divide en dos partes. La primera parte contaba ya con 25 textos, pero la segunda parte con 24. Y yo ya no sentía que tenía algo más que agregar sobre ese tema. Aparece en esa nota, ese poema encaja precisamente, es diferente al resto, pero yo dije, esto es lo que necesito para poner ahí. Es lo que quiero también que acompañe este poemario. Entonces coloco este texto y se cumplen los 25 en cada parte. De muchas formas conseguir un prólogo, pero los tiempos de muchas personas pues no se alinean con el de uno. Y pues para mí lo importante es no dejar que esto se diluya, porque ya es como que mi mente me dice, parce, eso está más que terminado, el mundo necesita verlo y usted necesita seguir creando, pero necesita que eso también salga ya, para que venga más poesía. Y precisamente hoy pues, no sé, yo me siento súper hecho con la vida, con lo que he creado, porque es un poemario muy vulnerable, pone una vulnerabilidad súper gigante en mí, en mi vida personal, en mi vida amorosa, en personas del pasado. Este poemario pues contiene textos, poetas, cartas, pues obviamente poemas que he dedicado, que he escrito para algunas personas, y les voy a leer algo como un texto que escribí esta mañana precisamente sobre este poemario, sobre lo que representa o el camino de creación del poemario. Y pues Prematuro es un espacio para hablar de los procesos creativos, así que se los voy a leer. Dice así. En 2020 empecé una novela que iba a ser una propuesta de matrimonio, que por momentos era más una recopilación de textos cortos, cartas y poemas que había escrito para alguien, pero que falló en su ejecución, igual que su propósito de haber sido creado. Esa gran decepción se fue transformando en un repositorio de poemas que estaban destinados a no ser vistos. Durante varios procesos de terapia empezaron a tomar un poco más de sentido. Se volvieron en la única forma de hablar con personas que se fueron de mi vida. Mis terapeutas me aconsejaron que era un buen desahogo y que tenía que seguir escribiendo así esas personas no estuvieran más. A veces me hablaban cuando viajaba, esas largas rutas de bus o eternas esperas de aeropuerto. Por momentos, creo que el mosaico de recuerdos que tenía de algunas personas con las que había compartido relaciones amorosas empezaron a tener voz y conciencia propia en mi literatura. O me ayudaban a pararme para seguir luchando luego de pasar días fundido entre drogas y alcohol. Siempre estaban, aunque no lo estén. Luego de varios fracasos de búsqueda de ilustradores, de perder tiempo y ser dejado a un lado como si fuera otro texto más, de perder convocatorias por no seguir agendas, ser ignorado por las editoriales, de miles de correos electrónicos que envié, que a la final terminaron siendo también ignorados. Pensé que esto no tendría hogar y nunca saldría de donde habían sido concebidos. Una decepción más, me dije a mí mismo. Así como la poesía y escribir me salvó durante la pandemia, el arte me encontró al perderlo todo. Mi cuerpo está agonizando desde hace un par de años y durante las recuperaciones y procesos médicos empecé a pintar y llevé todo lo que hice por una última vez, a ver si podría finalmente conseguir que alguien se interesara en esto. Vaya sorpresa, otro rechazo. No alcancé los puntajes. Nuevamente, fracaso. Ya no sabía qué hacer con esto. Nada de lo que llevaba haciendo durante un año servía.
Y siendo parte de la academia me aseguraba que mi obra fuera a ser vista. Entonces, ¿qué se hace cuando todos te han abandonado? Cuando ya no tienes un hogar. Morir. ¿Cuántas decepciones puedo soportar? ¿Cuántos recuerdos puede guardar un corazón abandonado? Y me di respuesta a los necesarios para que al menos les recuerden que deben seguir. Entonces, este texto, pues no lo he pulido muy bien, es como una presentación a este poemario. No es parte del escrito, sino es algo que estaba escribiendo cuando alguien me dijo, si algún día usted presenta su obra, ¿cómo la presentaría? Y precisamente este poemario, así como lo digo, empieza a gestar en 2020, en esos tiempos caóticos. Y nacen con el propósito de hacer una propuesta de matrimonio, porque era una recolección de cartas y de poemas que yo había escrito a una persona en específico. Pero luego empezaron a aparecer otras personas del pasado a las cuales también le había escrito. Y sentía que todos esos textos tenían un diálogo entre ellos en sus temáticas porque mucho era lo que yo expresaba cuando estaba enamorado. Los sentimientos, las sensaciones, eh, los placeres también estaban dialogando entre texto y texto, pero obviamente no eran para una sola persona, sino era dedicado a varias personas. O algunos textos son en específico para una persona, dado que yo le coloco la dedicatoria o hago como una especie de spoiler hacia quién está dedicado ese poema, ¿no? O ese texto. Obviamente todo bajo la ficción y la poesía. Pues obviamente que esto también incorporara el arte que había hecho. El año pasado incluso intenté en una convocatoria a una universidad muy famosa de esta ciudad. Esa convocatoria, pues, hice alrededor de 15 pinturas. Cada poema tenía que llevar su ilustración. Yo hago los poemas, hago la ilustración y algunos poemas, incluso de este poemario que tengo, los saqué ahí porque ya le había hecho las ilustraciones. Y pues eso fue como ese rechazo, ese último rechazo de que no me da respuesta de por qué no fue apto. Simplemente fue como que dejaron a la gente que estudiaba en esa universidad y pues obviamente yo no pertenezco a ella, simplemente participé por mi cuenta, pero pues sí fue como que les envié un correo, oigan, no entiendo la razón por la cual me están descalificando o dicen que mi poemario no es válido, pero bueno, nunca recibí respuesta. Eh, Ojalá le vaya bien al ganador y que pues su obra sea valorada por esa institución. Si no, pues siempre puede tomarla e irse a otro lugar. Y entonces empecé a recopilar estas obras de arte que tenía. Para mí era esencial que el poemario tuviera gráficos, tuviera ilustraciones. Por eso intenté mucho llegar a ilustradores o de que algunas personas de confianza los ilustraran, pero pues todos tenemos diferentes rumbos, nuestros tiempos, nuestras obras, nuestros proyectos personales a veces requieren que también tengamos que decirle que no a otros proyectos muy interesantes que están ahí, eh, puestos a salir. Entonces empiezo a ilustrar y pues les voy a contar un poco cómo hice algunas de las ilustraciones. Unas que están a color fueron completamente en acrílico. eh, o con marcadores en papel, un papel grueso. Lo que hago pues es hacerlo lo más limpio posible, luego le tomo una fotografía, lo escaneo y pues con programas de edición le mejoro ya sea los colores o hago que los colores, si la cámara o el escáner no fueron muy buenos, entonces intento que los colores sean lo más eh, naturales, lo más fieles a la obra original. Entonces algunas de esas obras que había hecho para ese otro poemario, el cual no me dijeron por qué me rechazaron, pues entraron en este poemario. Dije, lo voy a utilizar también como ese pequeño impulso a, a mi obra artística. Y pues a la final también son poemas que yo he retratado. Entonces, claro, a mí empiezan a existir como estas especies de momentos donde necesito llevar como al límite. Entonces, ¿cómo llevo la creatividad al límite? Haciendo algunos, algunos gráficos
bajo mi propio lente visual. ¿A qué me refiero? Entonces, había muchas ideas que tenía y a mí me gusta mucho la vectorización, tipo como vectores, blanco, los negros. Me gusta mucho como jugar con esos tonos, como si todo fuera manga. Me gusta mucho ese sentido como de a veces de todo blanco y negro. Entonces, algunas de estas imágenes les voy a decir cómo las hice. Entonces, lo que yo hago es como tomar la referencia y empiezo a hacer, digamos, el croquis de las ilustraciones. Entonces, o si tengo una fotografía con una imagen, con una figura que yo quiero, lo que hago es calcarla. Luego de calcarla, pues le borro el lápiz y trato de hacerlo lo más limpio con marcador negro, con micropunta. Lo escaneo. Al escanearlo lo que hago es quitarle el fondo, lo mejoro o mejoro las líneas con programas como CorelDRAW, con Photoshop. Entonces empiezo a corregir también de manera virtual, ¿sabes? A borrar imperfecciones, a líneas un poco más nítidas o hacer algo mejor. Entonces empecé a tomar algunas referencias también de acuerdo a lo visual que yo quería mostrar en este poemario, porque mucho de lo visual de este poemario son figuras femeninas. Entonces yo dije, sí, necesito de cierta forma que se vea muy bien y pues que no sienta la gente que es como algo muy sexual, muy agresivo, que también mantenga como esa fidelidad a los textos. Entonces creé un tema o le puse un tema que es como la antigua Roma, como estas esculturas romanas ante edificios, y muchas de las ilustraciones tienen como ese sentido, pero también algunas son de otros tiempos, no necesariamente todo tiene que ser como de esa época. Entonces empecé como a tomar las referencias de esas fotos, de esas imágenes, algunas eh, salían de forma como más natural con el proceso creativo de buscar las fotos y de tomar el croquis de la figura de esas personas, de esos objetos, y pues empezaba yo a editarlos de manera digital, los así muy manual pues. Entonces, eh, luego que ya estaban las figuras, empezó el proceso de darles ese color de blanco y negro. Y sobre todo negro porque eso es lo que más esto es el tono del poemario. Es un tono que se repite una y otra vez en este poemario, es el color negro. Entonces, a verlo como, como toda una obra si está bien dicho, pues sí, todo es una obra en conjunto a la final. Todo esto nace de una misma fuente de creación que soy yo. Entonces empecé a darle todas estas formas, a colocar algunas cosas que yo quería mostrar a la gente. Y como les digo, todo esto también habla de una vulnerabilidad mía, una vulnerabilidad sobre situaciones del pasado, sobre algunas situaciones que yo iba a dedicar o a dárselas o decírselas a algunas personas. Entonces, pues se gesta todo este poemario bajo esos gráficos. Algunos mantienen como esa fidelidad al estilo romano que les mencionaba, otros ya pues son más acordes al poema al cual yo estoy haciendo referencia con esa ilustración. Pues a la final me gustó lo que quedó. Empecé también a jugar mucho con esto de la edición digital, darles como unos tonos o texturas a los gráficos. Y me encantó lo que salió. Son 50 textos y si no estoy mal son 102 páginas que tiene el poemario. Poemario bastante largo, pero que copila muy bien la soledad, el amor, la ruptura y todo lo relacionado con el amar a otras personas. Pero volvemos a la pregunta. Entonces, ¿quién aceptó la obra? ¿Alguna editorial finalmente dijo, esa obra la queremos tener con nosotros? Pues no, no. Y en una convocatoria precisamente para recibir un estímulo para promocionar mi poesía y sacar el libro, yo quería hacer una presentación con música, con mi guitarra, con los poemas, leerlos. Y en esa convocatoria, una de las jurados me dio un feedback que era
bastante, ¿cómo decirlo? Crítico en el sentido que no entretenía a la gente. Y yo sé que la poesía puede llegar a entretener a muchas personas, hay muchos públicos. O sea, si el Poetry Slam está haciendo todos los años, o el Abya Yala están haciendo festivales anuales o cada 2 o 3 meses, es porque la poesía sí entretiene o porque también en la ciudad hay espacios que toca crear. Entonces, a mí me dolió mucho ese comentario de esa persona de que no entretenía al público Bucaramanga, de mi gente. Y yo dije, "Pues, muy difícil si no podemos presentarnos, si no nos dan la oportunidad y le dan la oportunidad a comediantes de stand-up comedy que yo no digo que no preparen su material, porque pues también he hecho mucho de videos, de, no sé, de entretener a la gente y hay que preparar un material, pero no es algo que requiera tanto tiempo como lo puede llegar a hacer todo lo que hace una persona que se dedica a la literatura. O sea, yo no estoy menospreciando a los comediantes, pero escogieron a 2 proyectos de comedia y no veo que ninguno de los otros proyectos haya sido sobre literatura o poesía. Y creo que otro era de baile, igual está bien, hay mucha práctica, pero sí me dio curiosidad esto de esa palabra entretener. Yo dije, bueno, ¿qué se le puede hacer? Seguiremos intentándolo. Entonces, en una conversación que tuve hace un par de meses, eh, con una amiga, estábamos ahí chateando. Y yo le dije, no, ninguna editorial se está interesando. Todos están ignorando o las convocatorias están siendo tan críticas, tan críticas y críticas en el sentido de que no sé cómo descifrar qué le gusta a esa gente o qué les va a gustar de mí, ¿no? O sea, es como, no sé, un puzzle que estoy tratando de resolver de qué es lo que le llama la atención a la gente de por acá o del mundo o la gente que me rodea. Entonces, ella me dijo, pues, parce, como esa canción, como la canción de los prisioneros. Y yo le dije que la del baile de los que sobran. Dijo, pues sí, toca unirnos. Y yo dije, los que sobran. Unirnos al baile de los que sobran. Con esto les presento el segundo proyecto. Ya prácticamente este es el final del episodio, pero pues así toca cerrarlo con algo grande. Empecé a crear este proyecto editorial preguntándole a varios amigos quienes querían ser parte del equipo. A la final dije yo voy a ser el director porque pues estoy liderando el proyecto. Y ya he hecho, digamos, el trabajo de edición del libro de una amiga, de mi poemario, de otro poemario. Y precisamente el poemario de esta amiga con la que tengo la conversación, ¿no? Y le dije, pues bueno, voy a crear mi propia editorial independiente. En ese mismo periodo, salió una convocatoria de unos talleres de editoriales independientes en mi ciudad. Y yo dije, ¿a qué participo? Y el último día de la convocatoria me decía participar. Prácticamente como 2 horas antes de que cerrara, envié y me di cuenta de que ya habían elegido algunas personas después de haber enviado la información. Dije, bueno, ¿qué se le hace? Entonces me dije, bueno, voy a continuar con el proyecto, no tengo nada que perder. El lunes siguiente, eso fue un sábado, el cierre de la convocatoria fue un sábado. El lunes ellos publican en su página web las personas que han aceptado y mi nombre estaba ahí. Y yo dije, imposible, imposible lo que está pasando. Asisto al primer taller, pues empiezo a conocer a estas personas maravillosas con unos proyectos increíbles de los cuales les voy a hablar en otro episodio más a fondo sobre editoriales independientes de Santander, de acá Bucaramanga, pues de la región, de los proyectos que se están gestando. Y esos talleres eh, son de 2 horas donde nos cuenta una editorial independiente pues que ya lleva más de desde 2014, si no estoy mal, ellos están trabajando, pues ya llevan su recorrido y nos están mostrando su experiencia, muchas herramientas, procesos de cuidado, de atención. Y pues los que sobran, nace finalmente. Hoy también lancé la página web
Y pues está, pues para los que lo quieran ver, es los que sobran editorial.wordpress.com. Ahí pueden darse cuenta del equipo, las obras que van a salir. Si ustedes son autores o quieren publicar poesía y también ilustran y también se quieren aventurar en esto, ahí nos pueden contactar o me pueden dejar sus comentarios acá en Spotify. Están mis redes sociales para que me contacten. Para mí es una alegría poder llevar los que sobran finalmente a la luz. Es una editorial hecha con mucho cariño, con mucha resiliencia, también frente a todos estos procesos que he pasado, ¿no? Eso es algo como de lo que también me, me enorgullezco de no haberme rendido, de no haber dejado de lado lo que deseaba y de la forma en que yo quería hacerlo. Y pues las decepciones, ya tiene una casa que es una editorial independiente, no seguimos el estándar, y le permitimos a los autores que hagan y tomen decisiones bajo lo que ellos quieran. Y pues precisamente las decepciones y lo que quise pero no fue, que es otro poemario, van a salir en el mes de junio bajo nuestra editorial. No somos como esas editoriales Planeta o algo así, todo es muy casero y bumangués. La imprenta también es bumanguesa. El trabajo es excepcional de muchas formas porque le estamos dando ese voto de confianza a quienes quieran participar de ser parte de esto. Y pues hoy 6 de las decepciones y los que sobran pues están a la luz, ¿no? Están ahí. Decepciones ya no tiene que buscar refugio porque lo encontró y yo mismo se lo di. Y agradezco también a esa enfermedad que tuve porque me dio tantas ideas, iluminó de tantas formas para poder llevar a cabo estos dos proyectos, y son dos proyectos literarios que es prácticamente una de mis pasiones en la vida, luego de la música y del arte, que son algo que digo, wow, es increíble, que todavía tengo tiempo para hacer muchas cosas, que nunca es tarde. Y también les quiero dar como un pequeño adelanto de otra cosita con la que empecé a trabajar para sanar algunas situaciones, traumas del pasado, que finalmente es cumplir mi sueño de hacer música. Y en mi canal de YouTube, Marlon Andrés o Maranesca, me pueden encontrar, o en SoundCloud pueden encontrarme como Marlon Andrés. Ya están subidas dos canciones. La primera de ellas se llama I Still Got Time, yo todavía tengo tiempo. Y la segunda se llama Mil Contradicciones. Y los videos son como videos de donde se ve la letra de las canciones. La pueden escuchar, pueden compartirla. Estaría muy agradecido si le dan un me gusta, un comentario. Estoy en el proceso de ver cómo subirlas a Spotify, de pagar a Spotify para publicar esas canciones. Y pues estoy trabajando, yo creo que ese es el resto del proyecto musical que voy a hacer. Son alrededor de 9 10 canciones, ya van dos. Hay dos que empiezo a grabar esta semana, sobre todo lo que es la parte de la voz. La mayoría van a ser acústicas, son demos que grabé durante algunos periodos bastante complicados en Luisiana. En SoundCloud yo subí los demos de más o menos 8 o 9 meses, pero no es como la versión final de eso. Yo los empecé obviamente a editar. También pues con la tecnología ahora, con las IAs, logré recuperar, digamos, el sonido de algunos, de editarlos, de hacerlo un poquito mejor, con una calidad sonora mejor. Y pues empezaron a salir esos proyectos así. Me encantó lo de las dos canciones que he sacado. Mil Contradicciones. El video me tomó como más o menos unos 5 días hacerlo. Es un homenaje a los videojuegos de los 80. No sé, me gustó, me gustó. I Still Got Time es más como esa canción estilo chillwave, lo-fi, que una amiga dijo que ella catalogaba esto como bedroom rock o rock de cuarto,
o sea, como en mi cuarto, porque todo lo grabo en mi cuarto. Entonces ella dice que se siente así como una música que uno puede escuchar en su cama y disfrutarla. Entonces esto me gustó mucho ese comentario y pues les voy a colocar un pedacito de I Still Got Time al final de este episodio para que lo escuchen nuevamente. En YouTube me pueden encontrar como Marlon Andrés o Maranesca. Ahí están los dos videos ya subidos, o en SoundCloud. Los que sobran, editorial.wordpress. Ahí estamos. Y estén pendientes para las decepciones en caso de que las quieran comprar. Vamos a sacar como una preventa. También va a haber una venta del libro por Amazon para el resto del mundo. Entonces, los que sobran ya es la casa oficial de mi obra. A mí lo que me importa es hacerlo todo bajo mi propio mando, bajo mis propias elecciones y también con la autenticidad que siempre he tenido en la vida. Esos momentos de salud me llevaron a replantearme qué era, qué quería hacer, qué quería mostrarle al mundo de mí. Y finalmente yo creo que estoy en ese gran camino de sanación, porque esto también me ha ayudado a sanar traumas. Yo creo que esta poesía que va a salir va a sanar muchísimas cosas. Ya es poder sacar de mí esos sentimientos, esas palabras no dichas, esos textos no entregados, eh, y dárselos al mundo, darles al mundo mi obra. Y bueno, hasta acá este episodio de Prematuro. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios sus apreciaciones sobre estos procesos que llevé, sobre el poemario, sobre los que sobran. Nuevamente, si son escritores, ahí estamos para ustedes, para guiarlos, para ayudarlos en ese proceso. Todo muy, muy casero, muy con nuestras capacidades. Y estamos ahí para el mundo, para darles a entender que no sobramos, que incluso en lo que no entretiene, en lo que es dejado de lado, hay mucho por aprender y mucho también por disfrutar. Y ese ha sido uno de los propósitos por los cuales he creado esta editorial. A todos ustedes espero que se encuentre bien. No olviden de seguirme en las redes sociales para estar pendientes y apreciaría mucho su calificación a este podcast de 5 estrellitas o las estrellas que ustedes quieran darnos, y también compartirlo a personas que se sientan identificadas con estos temas que estoy compartiendo con ustedes. Mi nombre es Marlon Andrés. Un feliz resto de día o de noche en donde me estén escuchando o a la hora que me estén escuchando. Les envío un fuerte abrazo. Y lo más importante, sí, mi gente, es que el camino para recuperarnos, el camino para salvarnos, lo tenemos que tomar nosotros, no dejárselo a nadie más. Y una vez que estés en ello, piensas que no puedes continuar, lo importante es que ya tomaste el primer paso. Y ese primer paso es la oportunidad para llegar a un lugar al cual no esperabas llegar y que tal vez te va a sorprender. Así que hay que dejarnos sorprender por los caminos que nos llevan a algunas situaciones inesperadas, porque a la final la recompensa va a ser lo que tú esperabas. Eso creo yo. Te envío un fuerte abrazo. Hasta el próximo episodio. I sat too long. I'm going numb. It's cold outside. I'm feeling done. No place to run. No light, no sound. Just empty streets. I feel alone. I tried to speak, but nobody stayed. Just in my mind. Don't feel this way, but I still got time to waste the day. Sit in the dark, forget the names. I still got time to lose again. I guess I like to feel this way.
Hey mom, I can't escape. I still got debts and bills to pay. I'm hungry now, but I smile the same. I'm doing my best, but it's not enough today. I sighed too long, I'm going numb. It's cold outside, I'm feeling done. No place to run, no light, no sound, just empty streets. I feel alone. I tried to speak, but nobody stayed. Just in my mind, don't feel this way, but I still got time to waste the day. The song I love just sounds the same. Just sounds the Astro Street I looked away. I heard you laugh, but I couldn't stay. For long youth, no one speaks. The room's a mess, been messy for weeks. I wrote a list of things to do, and burned it all in thought of you.